Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. En este espacio hemos dado seguimiento a la evolución que ha tenido, pues lo que podríamos llamar los derechos animales, que de una u otra manera finalmente logran la protección de algunas especies no humanas. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo interesante que está aconteciendo en nuestra ciudad, bueno, en nuestro país, en algunos segmentos de este programa, pero en este primer segmento vamos a hablar de algo que acaba de acontecer hace unos pocos días, en el cual un juez federal ordenó la suspensión, por lo menos provisional, a través de un juicio de amparo, de las corridas de toros en la Plaza México. El magistrado Jonathan Vaz aceptó un amparo que fue promovido por la asociación civil denominada Justicia Justa, que considera que hay un trato que no debe de ser dado de esa manera hacia los animales en la fiesta brava. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado José María Férez, quien es experto en esta materia. Vamos a platicar con él de los alcances jurídicos que tiene esta decisión de un juzgado. No se vaya, volvemos en un minuto. Amigos, estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El día de hoy nos acompaña un viejo conocido ya de este programa, el licenciado José María Férez, quien se ha identificado pues de manera muy importante con el estudio jurídico de los derechos, de alguna manera, del medio ambiente, de la fauna, de la flora. Y también, bueno, él es un abogado muy prominente en aspectos administrativos, fiscales, y bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en los aspectos de este amparo y de otras decisiones jurídicas que se han tomado a todo lo largo y ancho del país con respecto a una serie de decisiones que los juzgados o los tribunales federales han tomado de protección hacia el medio ambiente, sobre todo al equilibrio o al derecho que tenemos los seres humanos a un medio ambiente, pues un medio ambiente limpio, un medio ambiente equilibrado. José María, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. José María, este amparo que se acaba de decretar, y bueno, esperábamos que el día de hoy, que el momento que estamos grabando este programa, 2 de junio, se interpone este amparo en contra de las corridas de toro, en el cual pues un juez federal ha decretado una suspensión provisional y se esperaba que el día de hoy se decretara una suspensión definitiva sobre lo que son las corridas de toros, por lo menos en la Plaza de Toros México. ¿Nos podrías explicar en qué consiste una suspensión provisional y una suspensión definitiva? Porque, bueno, muchas veces la gente escucha suspensión definitiva y cree que ya es una suspensión permanente de algo que se está controvirtiendo en un juicio de amparo. ¿Cómo funciona en este caso en específico, de este amparo en particular? Que sé que no eres tú quien lo interpuso, que sé que no eres tú quien lo está litigando, pero dado tu amplio conocimiento y tu trayectoria en la materia, creo que sin duda alguna eres un referente para discutir estos temas. ¿Qué es lo que debemos de entender en estos casos? ¿Cuáles serán las consecuencias de la suspensión definitiva en su caso y cuáles son las consecuencias actuales de la suspensión provisional? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Este amparo lo promovió Luis Pérez de Hacha, que es un muy buen abogado de su despacho, entonces le deseamos, él va a continuar dándole seguimiento. En el tema del amparo, se regula la suspensión en la ley de amparo. Cuando se presenta una demanda y se pide la suspensión, cuando el juez admite la demanda, provee sobre la conveniencia o no de otorgar esa suspensión provisional. Cuando admite el amparo, el juez solicita y otorga la suspensión provisional, que sucedió en este caso, le pide informes previos a todas las autoridades para poder proveer sobre la suspensión definitiva en una audiencia que se le llama incidental. El hecho de que se suspende, para determinar la procedencia o no de la suspensión, el juez pondera entre la pretensión de quien presenta la demanda de amparo y los posibles derechos que se verían afectados por la contraparte, es decir, por quienes están dedicados a esas actividades en la alcaldía Benito Juárez. Este amparo se promovió en contra de eventos taurinos en la alcaldía Benito Juárez, por lo que la suspensión provisional que ya se decretó solamente implica que en la alcaldía Benito Juárez no se van a poder desarrollar este tipo de eventos, hasta en tanto, primero se provea sobre la suspensión definitiva y hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo si es que se da la suspensión definitiva. Es importante señalar que la suspensión provisional puede ser combatida por la contraparte por medio de un recurso de queja.
La contraparte, que creemos que es la Plaza de Toros y las personas que se dedican a estas actividades, ponen un recurso de queja, el cual ya se turnó a un tribunal colegiado para que lo resuelva sobre la suspensión provisional. La audiencia incidental estaba prevista para realizarse el día de hoy, pero el juez decidió diferirla para el 9 de junio. ¿Por qué la difirió? Porque el juez considera de manera correcta que tienen que estar debidamente notificadas todas las partes, y en específico hacía falta que se le notificara al presidente de la República porque también se le está reclamando ciertos actos, para que el presidente rinda su informe. Es una especie de contestación solo sobre la suspensión. Estamos hablando del cuaderno de la suspensión, que son cuadernos diferentes, ¿no? En el tema de la suspensión, cuando resuelva sobre la definitiva, si la llegara a otorgar, que creemos que hay elementos suficientes para hacerlo, el efecto sería que la suspensión definitiva estaría vigente hasta la total resolución del amparo o hasta en tanto los contrarios lograran obtener una resolución favorable en una queja. Esas quejas que se promueven contra la resolución provisional que otorga la suspensión y contra la resolución definitiva que otorga la suspensión definitiva, se pueden combatir a través de un recurso de queja que lo resuelve un tribunal superior al juez de distrito. Entonces, el juez que me parece que sí hubo una interposición de parte de la Plaza de Toros, ¿no? En contra de un recurso de queja. Sí, el juez otorgó la suspensión provisional, la Plaza de Toros promovió un recurso de queja, ese recurso de queja está en trámite contra la suspensión provisional. Es muy probable, y en la práctica sucede, que se provee sobre la suspensión definitiva antes de que se resuelva la queja interpuesta en contra de la suspensión provisional. Entonces, por eso es muy importante darle seguimiento y estar enterándonos de todo, porque este es sin duda es un amparo que va a ser, que está creando brecha en el sistema jurídico mexicano. Se está alegando la violación a los derechos humanos y al derecho que tenemos todos los ciudadanos a un derecho a un medio ambiente sano. También se está alegando cosas muy interesantes como los precedentes que existen, como la Constitución Política de la Ciudad de México que regula que todos debemos de tener debemos un cuidado a los animales. Entonces, es un amparo que va a traer un precedente jurídico muy interesante. De acuerdo. Mira, yo creo que sin duda alguna, pues también esto está generando, como lo decíamos, pues está habiendo brecha efectivamente hacia la protección de algunos seres que actualmente no son como tal sujetos de derechos y obligaciones, como son los animales. Creo que puede ser un buen avance, creo que es algo que sin duda alguna, como dices tú, desde el punto de vista estrictamente jurídico, va a generar presentes importantes. Me gustaría que ahorita que vamos a terminar este segmento, nos queda aproximadamente medio minuto, platicáramos en el siguiente segmento de los conceptos de violación. Hay uno que me llama la atención en particular, que es el derecho a un medio ambiente sano. Si quieres, vamos a hacer una pausa y volvemos con eso. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. Volvemos en un minuto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde estamos hablando el día de hoy de una decisión que está por tomarse pues, en algún juzgado de la Ciudad de México, en algún distrito, en algún juzgado federal, sobre la pertinencia o no de otorgar la suspensión definitiva en un juicio de amparo que se hizo para solicitar la suspensión de las corridas de toros. Nos decía nuestro invitado, el licenciado José María Férez, que fue en la delegación Benito, bueno, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. José María, que hay una cuestión que llama la atención y es, uno de los conceptos de violación hablan del derecho a un medio ambiente saludable o sano. ¿De qué manera podría interpretarse esta interposición del amparo con este concepto de violación en el cual algunos quejosos pues consideran que este tipo de espectáculos
pueden llegar a ser contraproducentes o contrarios a un medio ambiente saludable. Bueno, muy bien. El argumento de fondo en el amparo, uno de ellos, es el que con la celebración de eventos taurinos se viola el derecho a un medio ambiente sano que todos los mexicanos tenemos. El argumento está sustentado, no conozco específicamente cómo lo fundamentan en este amparo, pero en general se ha desarrollado con algunas tesis que han emitido varios tribunales colegiados en los que señalan que hay algunas, bueno, por ejemplo, los bosques, los ríos, la selva, si bien no son sujetos de derecho directamente, son bienes que en su conjunto deben de ser protegidos por el sistema jurídico mexicano, y que la forma en que nosotros los humanos nos relacionamos con ellos también debe de buscar un beneficio a todos. También el tema de los animales se ha desarrollado en algunos precedentes. Por ejemplo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo 163/2018, resolvió que la prohibición de las peleas de gallos es un principio, es válido y es constitucional. Y también hizo un análisis muy interesante de cómo la protección de los animales incide sobre el derecho a un medio ambiente sano, y por lo tanto nosotros debemos de tener una relación mucho más amigable con los otros seres con los que compartimos este planeta, y eso va en función del medio ambiente. Entonces la Corte lo ve como un conjunto muy grande, el medio ambiente en el que están los ríos, el medio ambiente, los hábitats, pero también los animales, no solo los humanos, y que debemos de buscar generar una relación que no dependa del abuso y de lastimar a otros seres. La primera sala de la Suprema Corte señaló que en las peleas de gallos efectivamente se realiza un daño físico a otros seres sintientes, y que la justificación de que es tradición o cultura no puede permitir que continúe, no es una justificación para que continúen. Oye, y parece ser que hay evolución en este tema, ahí empieza a haber una especie de uniformidad en algunas decisiones. Lo que pasa con el estado de Nayarit, que creo que habían ellos por ahí hecho de manera local alguna determinación para declarar algunas festividades en las cuales se puede ver afectada la vida o la integridad de determinadas especies animales como patrimonio intangente o inmaterial cultural. Y parece ser que hay por allí algunos, se recurrió también a través de la Justicia Federal y se encuentra por tomar una determinación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la historia de esto que está pasando en Nayarit, José María? Es muy, muy interesante. En Nayarit el Congreso aprobó, sin realizar mesas de diálogo, sin tener un parlamento abierto, sin escuchar a la ciudadanía, declaró las corridas de toros y las peleas de gallos, junto con la charrería, el jaripeo y otras actividades como patrimonio cultural inmaterial del estado de Nayarit. Esa declaración es violatoria de diversos tratados internacionales, porque para realizar esa declaratoria se tienen que cumplir con ciertos requisitos que no cumple el Congreso de Nayarit. Por lo tanto, una asociación de Nayarit, porque hay mucha gente defendiendo a los animales, entonces me da mucho gusto que no conozco a esos abogados, pero en Nayarit también presentaron su demanda de amparo en contra de la declaratoria de patrimonio cultural de los eventos taurinos y las peleas de gallos. Ese amparo llegó hasta la Corte, en un amparo directo en revisión. Se le turnó al ministro Pérez Dayán de la segunda sala de la Suprema Corte, y el ministro Pérez Dayán preparó un proyecto de sentencia en el que declara que es inconstitucional la declaración de patrimonio cultural de las peleas de gallos y eventos taurinos, porque violan precisamente este derecho humano a un medio ambiente sano, y debido a las prácticas crueles que se le infringen a los animales que participan en esas prácticas. Incluso en el proyecto, que es público, el ministro Pérez Dayán hace una clara relación, una clara comparativa entre la forma en que se sacrifican animales que son destinados para consumo humano, para la gente que come animales, y la forma en que se matan estos animales en estas actividades. Y él hace una distinción muy importante. Cuando se trata de animales para consumo humano, hay normas oficiales mexicanas que regulan cómo debe de sacrificarse, y debería de cumplirse así en todos los rastros. No sucede, lamentablemente, pero debería de ser así. Mientras que nuestras actividades no se cumple con nuestra norma oficial mexicana, y vuelve a insistir, bueno, no insistir, sino que soporta el criterio de la primera sala, que se votó por unanimidad de los 5 ministros, en el sentido de que el tema tradicional, cultural, y que se haya repetido durante muchos años, no es un argumento suficiente que haga que sea constitucional declarar estos eventos como patrimonio cultural. Entonces, esa postura del ministro Pérez Dayán debe de ser votada por la segunda sala de la Suprema Corte, que ya ha diferido en 2 ocasiones la votación. Son 5 ministros, el ministro Pérez Dayán, el ministro Luis María Aguilar, el ministro Lainis Potisek, la ministra Loreta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel, y creemos que pronto, que está listado para el 6 de junio, me parece,
van a votar y deberíamos de tener mayoría, por lo menos, de 3 votos a favor de declarar inconstitucional que se declare patrimonio cultural este tipo de actividades, porque no son respaldadas por la mayoría de los mexicanos, atentan contra el derecho a un medio ambiente sano, y teniendo ya esas 2 posiciones de la primera sala y de la segunda sala respaldando que la prohibición de estos eventos es constitucional, no señalan que se prohíban las corridas de toros en el decreto, en el proyecto de Pérez Dayán, sino que declarar patrimonio cultural no es constitucional. Y de esa forma vamos construyendo el sistema jurídico mexicano con sustento en precedentes, y será muy importante para futuras medidas legales que podamos implementar quienes defendemos a los animales y quienes abogan por que sigan continuando nuestras actividades. Pero a ver, entonces sí te entendí bien. Entonces, esta posible decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que nos llevará es que cuando se determine, sea lo que sea, no específicamente este par de fiestas, los gallos y la tauromaquia, como patrimonio cultural inmaterial de algunos de los estados, tiene que ser previamente sometido a un proceso de consenso y de consulta ante la población para que no de manera arbitraria 20, 30, 40 diputados determinen lo que es patrimonio según ellos. ¿Es correcto? Va más allá de eso. Si se logra obtener una votación favorable en la segunda sala, deja sin efectos el decreto de Nayarit por estas 2 actividades taurinas y peleas de gallos. Entonces ya no existe el patrimonio cultural de Nayarit por estas 2 actividades. Y lo que sí nos da es un sustento de precedente para que si algún otro estado quisiera declarar esas actividades como patrimonio cultural, interpongamos un amparo y tengamos el mismo resultado. Entonces no es que diga, háganlo de otra forma y así sí se puede otorgar que sea patrimonio cultural. No, va más allá. Dice, estas actividades no pueden estar protegidas como patrimonio cultural de los estados de nuestro país. No dice que se prohíban, y es muy claro el ministro Pérez Dayán que dice, este pronunciamiento no significa que deben de prohibirse. Eso compete a las legislaturas de cada estado, como ya lo hicieron 5 estados, Coahuila, Guerrero, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, prohibiendo las actividades taurinas. Ese es un tema legislativo. Lo que sí hace el Poder Judicial por medio de la segunda sala, si se vota esto a favor, es que estas actividades no pueden seguir siendo declaradas patrimonio cultural por ningún otro estado. Y de esa forma no van a recibir recursos públicos y no van a seguir siendo promovidas. Ese sería el efecto de este amparo. De acuerdo. Vamos a regresar en unos minutos. Vamos a hablar ahora del tema de Nuevo León, que también es muy interesante y que también ha sufrido una serie de evoluciones en los últimos meses. No se vaya, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tenemos emisión el más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Amigos, seguimos en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Nos acompaña hoy el licenciado José María Férez, alguien que es un gran abogado en algunas materias administrativas fiscales, pero sobre todo es alguien que se ha comprometido mucho con la lucha a favor del medio ambiente y de diversas consecuencias de hecho, como puede ser la defensa de la flora y de la fauna en nuestro país. Estábamos hablando hoy de diversas decisiones que se han dado recientemente para que determinadas manifestaciones culturales, concretamente la tauromaquia y las peleas de gallos, pues tengan una interpretación mucho más coherente con un texto constitucional en concreto que tenemos. Y hablábamos en el segmento anterior del caso de Nayarit, pero José María, parece ser que Nuevo León también va por ahí, también intentan hacer que se declare como patrimonio cultural inmaterial la fiesta brava y también las peleas de gallos. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuál es el histórico y cómo ves tú el futuro en este estado en especial? Muy bien, pues en Nuevo León, al igual que hicieron en Nayarit, los taurinos, que están en su derecho también, pidieron a los diputados locales que declararan patrimonio cultural los eventos taurinos y las peleas de gallos,
y los diputados igualmente, tal como pasó en Nayarit, declararon patrimonio cultural los eventos taurinos, ¿no? En Nuevo León. Otra vez, sin realizar el debido proceso y, desde nuestro punto de vista, de manera irregular. Se aprobó por parte de la mayoría de los diputados que los eventos taurinos sean patrimonio cultural de Nuevo León. El gobernador Samuel García, gracias a la gran presión que hicieron asociaciones, activistas y muchas personas, decidió vetar ese decreto. ¿Qué significa el veto? Significa que el gobernador regresa con varios comentarios el decreto, y esos comentarios van en función de los eventos taurinos y peleas de gallos únicamente. Señalan que no hay un arraigo en Nuevo León de estas actividades, que la mayoría de las personas se oponen a la violencia, y señala diversos argumentos sustentados incluso por la Secretaría de Cultura y por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León. Regresa ese proyecto a Cámara de Diputados de Nuevo León. Si el Congreso de Nuevo León vuelve a votar a favor de que sea patrimonio cultural por 2/3 partes de los integrantes, el gobernador estaría obligado a publicarlo en el periódico oficial del Estado. Si eso sucede, existe la posibilidad para los que nos oponemos a esas prácticas de promover un amparo indirecto, que tendría que llegar a la misma conclusión que votará la segunda sala de la Suprema Corte respecto al patrimonio cultural de Nayarit. Entonces, es por eso que se vuelve muy interesante lo que la segunda sala resolverá y sentará el precedente de cómo se atenderán esas declaratorias de patrimonio cultural. Si la segunda sala declara que es inconstitucional que Nayarit se haya se haya declarado patrimonio cultural, lo mismo debería ocurrir en los siguientes estados. Y creemos que el que se declare patrimonio cultural tiene ciertas implicaciones, que es que se deban destinar recursos públicos de todos nosotros para promover esas actividades, se tiene que impulsar esas actividades, y creemos que por eso lo que decía la segunda sala nos dará mucha luz de cómo actuar en el futuro a ambas partes, a quienes se oponen a los eventos taurinos y a quienes estamos en contra. Oye, a ver, y de aquí puede generarse jurisprudencia eventualmente, ¿no? Cuando sea repetitivo de manera reiterada, este tipo de decisiones puede generarse jurisprudencia en un sentido o en otro. Entonces, como dices bien, pues está haciendo camino al andar y tendremos que estar a la expectativa de ver qué pasa en el futuro. ¿Tú has sabido de algunas otras entidades federativas que tengan también esta misma intencionalidad de ir por esta vía de la declaración de estas dos actividades en específico y de muchas otras más que pueden ser como patrimonio inmaterial cultural de cada uno de los estados, o simplemente estos dos, pues una cuestión de coincidencia en el tiempo? Bueno, nosotros creemos que es un plan orquestado por quienes están a favor de estas actividades para intentar blindar sus actividades. Ellos consideran que cuando se declara patrimonio cultural, los eventos taurinos, por ejemplo, ya no se pueden prohibir, y eso es falso. Lo que está estableciendo claramente la segunda sala es que esas declaratorias tienen que tener cierto proceso y tienen que tener cierto contenido. Entonces, hay 7 estados que ya declaran patrimonio cultural estas actividades, como Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Aguascalientes. El que las hayan declarado patrimonio cultural en el pasado no significa que no se puedan prohibir, porque la sociedad va avanzando y los congresos de esos estados en cualquier momento pueden derogar ese decreto y también pueden modificar sus leyes de protección animal para establecer como delito e impedir las prácticas taurinas. Entonces, desde mi punto de vista, el hecho de que los taurinos tengan el plan de declarar patrimonio cultural de estas actividades es un esfuerzo y un intento un poco desesperado para blindar sus actividades a sabiendas de que vamos avanzando. Ellos están en su derecho de hacerlo y nosotros estamos en nuestro derecho de defendernos y de buscar que los órganos jurisdiccionales sienten precedentes, porque como bien mencionas, el criterio de la primera sala sobre las peleas de gallos es un criterio aislado, y el criterio que emitirá la segunda sala respecto, en caso de que se señale que es inconstitucional prohibir los toros, también eso será un criterio aislado, pero con sustento en ello los jueces inferiores, porque la Suprema Corte es la más alta, los jueces inferiores, los tribunales colegiados, los jueces de distrito, podrán empezarlo a aplicar y se podría sentar precedentes jurisprudenciales, ya sea para un lado o para el otro, en ese sentido. Y por eso es tan importante lo que está sucediendo ahora en México, en muchas facetas, ¿no? Y ya estamos haciendo noticias en todo el mundo sobre el avance jurídico y de cómo el Poder Judicial en nuestro país va a entender estas actividades. Si las va a apoyar o va a escuchar y va a repudiarlas. No repudiarlas, sino señalar que se pueden prohibir y que no son patrimonio cultural. Ese es el dilema en el que estamos y va a estar súper interesante. Oye, que además parece ser una corriente pues mundial, en los pocos países donde todavía se hacen prácticas similares. Parece ser que en España también ya hay algunas localidades, algunas autonomías que están
decidiendo retirar fondos públicos para este tipo de prácticas. No la están prohibiendo, pero tampoco la están fomentando. Colombia también tiene por ahí sus avances. Entonces parece ser que es una tendencia mundial que, pues, parece ser que va a terminar por imponerse, José María. Pues es lo que yo creo. Como bien mencionas, Colombia, la Suprema Corte de Colombia señaló que si bien ella no puede ordenar que se prohíban, sí estableció que no se pueden destinar recursos públicos para promover esas actividades, que en los lugares donde no haya una tradición ininterrumpida por cierto periodo de años no se pueden celebrar estas actividades. Entonces, y dejó que el Legislativo, el Congreso de Colombia, la Cámara de Representantes, que así se le llama, y el Senado de Colombia, decidan si las prohíben o no. Es lo mismo que está pasando en México. La Corte no nos va a decir que se prohíban. La Corte va a decir, no es patrimonio cultural, si es que se resuelve la segunda sala, no se puede defender con la cultura y tradición estas actividades, pero corresponde a las legislaturas locales de cada estado definir si se prohíben o no, y en ese sentido avanzaremos. Pues muy bien, pues parece ser que el Poder Judicial en el país, así como lo hemos criticado, vilpendiado en algunas ocasiones, parece ser que en otras realmente pues está asumiendo un rol histórico para la determinación del futuro de nuestro país. José María, te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, muy interesante platicar contigo. De veras que tenerte es un honor, sobre todo hablando de los temas que no tengo ninguna duda que son de interés general, como esta evolución que yo digo que está dando a favor de los derechos animales. Gracias a ustedes, y cuando lo necesiten estoy totalmente disponible para platicar con ustedes. Muchas gracias, José María, y sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de su programa En Derecho. Le deseo que tenga una excelente semana. Hasta la próxima.